Hola, Hola, buenas tardes a todos. por nuestra pantallita. Hola, hola. ¿Veis? Hola, Hola, hola. hola. Hola, hola. Pero os voy a activar a Activamos todos a todos los micrófonos para que nos saludemos. y luego silencio a todos, ¿vale? Hola a todos. ¿Escucháis buenas. bien? ¿Me Hola podéis- Yola, Hola, tocaya. hola, hola, que estoy aquí haciendo una presa a la vez. Pero no te veo. El veros o no veros, Es que he quitado el vídeo para solo oíros, Vale, ¿sabes? vale, se ve por ahí una ventana. por eso digo que el veros o no Ah, es que está al revés puesto. Vale, espera que Hola. yo. Hola, Yolanda. Hola, Yo. Hola, Almu. Hola, Ana. Hola, Eva. Eva, Hola. Eva, ¿estás ahí? Sí, estoy. Vale, Eva, tienes que dejar de pedirnos que quieres compartir pantalla. Joder, tía, es que no sé cómo se hace. el botón verde, hay un Ya. botón verde abajo y has debido hacer una solicitud o algo. Hola, Ariadna. Ya. Hola. Ya te hemos saludado antes. hola, hola. Hola, hola. ¿Estás ahí por ahí? A ver, bajamos. Porque no me salgo yo. Bueno. No sé si te falta alguien por saludar, sí, ¿no? Hay gente más para abajo. He visto por ahí antes a Carla, a Mar, a... ¿quién más? Bueno, ya Marcos estamos, también. ¿no? Bueno, estamos todos. Todos los que estamos. Julia. Hola. Hola, Vea, ok. os voy a silenciar a todos para evitar que se esté interrumpiendo el micrófono, ¿vale? Genial. Si tenéis cualquier tema, cualquier pregunta, a ver, la idea hoy es, vamos a hacer, como es el primero que hacemos virtual, como bien sabéis, después de los que hemos hecho allí en el centro, pues lógicamente estamos probando hoy cómo organizar esto. La idea que hemos hablado es hacer como igual unos 40-45 minutos, bueno, vamos a ir viendo, de presentación. Luego haremos Yolanda hará una meditación de coherencia de respiración, coherencia cardíaca, y haremos también el círculo que hacíamos allí, pero de visualización, lo haremos virtual. Y luego abriremos los micros para hacer una tertulia, si queréis, y de preguntas y respuestas. ¿Vale? Vale. Genial. Entonces os silencio a todos ahora. Muy bien, pues Quien tenga, si alguien quiere compartir en algún momento o interrumpir por algo, pues puede levantar la mano o escribir en el chat. ¿Vale? Bien, pues sin nada más, gracias a todos por estar aquí. Como decía, no es nada que no hayamos hablado en estos días anteriores. Ahora veréis un poco, bueno, pues lo que os comenté del círculo, del ciclo, ¿no? De 26.000 años, que lo veremos ahora en un rato. Claramente estamos viviendo ya en nuestras carnes ese cambio de ciclo que, como veis ya, lo que sentimos o lo que pensamos es que va en serio, o sea que esto ya es el inicio de algo diferente. Creo que después de este mes que nos estábamos confinando, ¿no?, en casa, creo que no va a ser igual, o sea, será diferente, pero igual ciertamente no creemos que sea, porque la experiencia que estamos haciendo, que estamos viviendo y experimentando todos, creo que nos va a llevar también a otro tipo de percepción, de forma de relacionarnos. Entonces, bueno, pues hoy, por eso queríamos, el título del encuentro, lo hemos puesto Eleva tu vibración y fortalece tu cuerpo, porque no sé cómo denominarlo, si llamarlo virus, si no llamarlo, si ponerle nuestro querido amigo, el que está por ahí. El tema es que todo este tema, quitando ya opiniones personales, que podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, de si está creado, si no está creado, de qué es o qué no es. Claramente un virus o cualquier otra enfermedad o afección, tanto en nuestro cuerpo físico, tiene que ver con la vibración, con el estado emocional, el estado mental que estemos.
Entonces, por eso hoy queríamos hablar precisamente de cómo elevar esta vibración y fortalecer el cuerpo para, de alguna forma, ser inmunes. O sea, lo que sentimos, y de hecho lo comentábamos al principio nosotros, es que si el virus o lo que sea, ciertamente al ser por aire y al ser una contaminación, da igual que este sea este virus o que sean más cosas más adelante, creo que todos de alguna forma respiramos, todos lo vamos a pasar. Entonces la forma yo creo que es pasarlo como una gripe o pasarlo como una afección menor, y eso va a depender en mucho de nuestro estado interior, de nuestra vibración, de cómo tengamos nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues sin más vamos a ir avanzando con la presentación. Una de las cosas que tiene bueno, ¿no?, toda esta situación, que por supuesto ya se circulan muchos WhatsApps, mensajes, muchas compartires por ahí, ¿no?, de todo lo bueno que también está sacando esta situación en medio de todo el caos y todas las desgracias que están ocurriendo. Para mí el lado más positivo, digamos, es que está llevando a las personas a hacerse preguntas importantes. Y cuando uno se hace una pregunta, pues la respuesta está ya llegando. O sea, realmente no hay una pregunta sin respuesta, sino quizás preguntas que no están bien planteadas. Todas las preguntas tienen una respuesta y tarde o temprano llegan esas respuestas. Y lo que nos está haciendo, pues al hacernos preguntas, es que nos estamos cuestionando. Nos cuestionamos nuestra manera de vivir, nos cuestionamos la manera de gobernar nuestro mundo, nos cuestionamos nuestros hábitos, nos estamos cuestionando muchas cuestiones, valga la redundancia, de nuestro día a día y de cómo vivimos ya no solamente nosotros de manera individual, sino cómo vivimos en este planeta. Y al cuestionarnos, pues inevitablemente, y al hacernos la pregunta, pues eso hace que muchas personas estén despertando a un nivel de conciencia superior, se estén dando cuenta de que hay otra realidad, están empezando a plantearse que realmente hay algo más y que ahora que se ha puesto el mundo en pausa, pues hay que dedicarse pues a uno mismo, y más que nunca pues también están funcionando estos mensajes de, bueno, pues de conocimiento, autoconocimiento, autocontrol, que hacen pues eso, precisamente que nos podamos conocer mejor y elevar nuestra conciencia, darnos cuenta, hacernos más conscientes de todo lo que somos y a dónde vamos. Sí, bueno, aquí podéis ver lo que hablábamos antes. Esta transparencia os la hemos puesto en todos los encuentros que hemos hecho hasta ahora. Y era para los que si estáis, bueno, los que no lo habéis visto, pues el ciclo que de alguna forma está haciendo nuestro sistema solar alrededor de la galaxia, alrededor del Sol central, que sería el Zion, de 26.000 años. Y decíamos justo hace ya unos días que precisamente después de este 2012 empezó ya, digamos, el no tiempo, o una época en la que ya estábamos pendientes de que ese salto o de ese cambio de paradigma, y como veis, lo que creemos que es esto que estamos viviendo en este momento ya es parte de ese cambio. Todo este 2020, supongo que habréis mirado muchas cosas por internet, os llegará mucha información. También deciros que es mejor en muchas ocasiones escuchar al interno, o como decíamos, al ser que tenemos interno, al ser superior, que también dejarnos llevar por toda la información, porque la mayor parte, mucha de ella, como sabéis, son fake news o son información que está falseada o está controlada o está manipulada. Entonces, bueno, simplemente creo que sí es un año importante. Es un año en el que, por lo menos yo creo, por lo que yo estoy sintiendo, que hasta junio vamos a estar más o menos con estas dinámicas. Espero que nos dejen salir el mes que viene, por lo menos a dar un paseo. Pero de alguna forma creo que habrá un parón en julio-agosto, y después de agosto se activa también otra puerta energética bastante fuerte que puede ya también llevar a otra serie de problemas, a otra serie de situaciones que iremos viendo, y de alguna forma nos llevará todo hasta el 21 de diciembre, que es justo el solsticio, ¿no?, de invierno, donde creo que ahí también ya el mundo como conocemos, yo creo que ya estará cambiando o empezará a cambiar hacia otra situación, ¿no? Entonces, bueno, pues
Como os decía en otras ocasiones, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces la idea es proponer un espacio de exploración, de reflexión y de cambio de perspectiva, ¿no? Y de conciencia y amor para obtener nuevos resultados y una vida más feliz y plena. Y como decíamos hoy, que por lo menos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones estén lo más equilibradas posibles en esta situación. ¿Qué te parece si antes de seguir, para la gente nueva, nos presentamos? Hay mucha Sí. gente que nos conoce, pero hay mucha gente que se conecta por primera vez, no sabe quiénes Ajá. somos, no sabe qué es esto del círculo de consciencia, y algunos de los que nos conocen quizás es la primera vez que nos oyen hablar del círculo de consciencia y amor. ¿Nos Bien, presentamos? te paso la palabra. Cuenta qué es el círculo. Bueno, lo primero, Círculo de Consciencia y Amor es una iniciativa que creamos pues allá por el mes de enero. Sí. La pusimos en marcha también con la colaboración de Yolanda Peralta, que está por ahí. Yolanda, luego nos hablarás, en su centro en Madrid, Conciencia 8. Y bueno, pues lo que queríamos al poner en marcha esta iniciativa pues era crear espacios en los que pudiéramos compartir todas estas inquietudes que tenemos las personas que estamos en la búsqueda y en el desarrollo espiritual, poder compartir información, poder compartir también energía y poder pues tener como un lugar donde aquellas personas que están despertando, porque ahora son muchas, en enero no teníamos ni idea que esto iba a pasar, aunque ya bueno, pues se hablaba, ¿no?, de un evento, no sé si este será el tal evento o será la punta del iceberg, pero no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí que sabíamos, porque desde hace mucho tiempo viene ocurriendo, que hay un gran despertar masivo y hay muchas personas que empiezan a hacerse esas preguntas, como antes decía, pero no saben dónde encontrar las respuestas, no saben dónde encontrar la información y se pierden en un mar de ¿cómo es? Infoxicación, ¿no? De información, sí. Se intoxican con tanta información y luego pues hay gente que no puede a lo mejor en su entorno hablar de estos temas porque le tachan de loco, de loca, y entonces, bueno, pues queríamos que en estos espacios la gente pudiera también venir a empezar a tomar contacto con el tema de la conciencia y de lo que es el desarrollo espiritual. Huimos de cualquier tipo de dogma, ni religioso, ni político, ni nada de nada. Tampoco nos apegamos a ninguna técnica ni doctrina de ningún tipo. Simplemente, bueno, pues es el compartir la información lo más neutra posible. Y bueno, siempre también es nuestra experiencia, nuestro punto de vista. Y desde ahí, pues... Sí. Pues también bienvenidos todas las participaciones y toda la gente que quiera invitar a otros a unirse. La idea del círculo era, bueno, también es un proyecto que unía también lo de los paseos mágicos, que esos por supuesto pues han tenido que cancelar porque eran, bueno, pues excursiones que estábamos empezando a hacer a la naturaleza. Hicimos un paseo mágico, no nos dio tiempo al segundo. Quizá podamos hacer alguno virtual. Alguno virtual se podrá hacer. De fotos, vídeos y demás. Círculos, pues hemos tenido la oportunidad de hacer 3 presenciales. Este era el cuarto, que bueno, es el primero online. Sí. Y nuestra idea, nuestra visión es que pueda haber muchos círculos en muchos lugares, que a la vez estemos pues, con estos encuentros elevando la frecuencia del planeta, elevando nuestra conciencia y bueno, pues pudiéndonos envolver de esta energía amorosa. ¿Y quiénes somos? Muy bien, ¿quiénes somos? Pues somos personas como vosotros y aunque bueno, pues estamos en el mundo de la consciencia, siempre me gusta decir que venimos también del mundo material, del mundo de la empresa, tanto Elma como yo, ambos somos coaches, pero hemos manejado empresas, en mi caso a nivel multinacional, varias empresas propias, y bueno, pues en mi caso llegó un día en que también en lo que se llama por América, donde he tenido la suerte y oportunidad de vivir 10 años, pues el llamado interno iba en contra del llamado externo, con lo cual ya hace unos cuantos años dejé la parte más formal, digamos, de la empresa y me dediqué a dar conferencias, charlas y talleres sobre desarrollo personal y lo que yo llamo coaching espiritual, que en breve os pasaremos información para aquel que quiera hacer una sesión gratuita, tanto con Elma como conmigo,
vamos a ofrecer de forma gratuita a la gente que está colaborando con nosotros y que estáis dentro del círculo una sesión para que, bueno, pues os podamos ayudar si lo necesitáis y si queréis y si tenéis ganas de cambiar, porque si no, no hay plan. Bueno, pues el poder también acompañaros en los procesos que estéis viviendo en este momento. Vale. ¿Sí? Vale. Pues yo, si queréis que diga algo sobre mí, pues también lo ha dicho todo Enrique, me dedico al coaching, al emprendimiento y bueno, pues realmente sí, también he estado siempre con muchas inquietudes espirituales y sobre todo pues a raíz, como nos pasa a la mayoría de las personas, de un terremoto personal, profesional y a todos los niveles, pues empecé primero con el desarrollo personal y luego estuve pues abriendo pues, mi visión de lo que es la espiritualidad y haciendo todo ese trabajo interno. Y bueno, pues ha llegado el momento de poder compartir con todos. Así que también muy agradecidos de que nos estéis escuchando, que nos estéis también apoyando con este proyecto, todos los que estáis repitiendo pues en todos los círculos que llevamos hasta ahora. Sí, antes de continuar, de escribirnos por el chat, ¿nos escucháis bien? ¿Se nos ve bien? Si podéis, nos escribís algún mensaje por el chat. ¿Sí? Vale, sí, genial. Perfecto. Es que es muy diferente Genial. porque nosotros estamos aquí sí. y no sabemos de vosotros. Estamos pendientes del chat, así es que si en cualquier momento hay algún tema, pues nos escribís por ahí, hay algo, sí, algo la tecnología, con lo cual a veces puede fallar. Bien, pues como os decíamos antes, eleva tu vibración y fortalece tu cuerpo. ¿Cómo podemos, digamos, hacer esto? Entonces, bueno, me gustaría introduciros un poquito en que está, bueno, en faena, como dicen por allí por Valencia. ¿Qué es el ser humano? ¿O qué es la unidad original? ¿O qué es lo que pongo aquí, la Trinidad original? Para mí, todo es vibración, pero también es luz. Entonces, la vibración érase una vez, leamos el Big Bang, o el origen, o Dios, o de alguna forma esa forma masculina de creación, podríamos definirla como una vibración, que a la vez, a través de la luz, que es la parte femenina, dio a luz de alguna forma a la forma, al universo, al ser humano. Todo esto sabéis que lo que es el macro es en el micro, quiere decirse que lo podéis escalar desde las altas esferas y universos hasta el micro, que es las células, nuestras neuronas, el cuerpo humano, y todavía mucho más allá, ¿no? Entonces es importante que entendáis que al ser vibración vamos a vibrar de una forma determinada en función de lo que nuestro cuerpo, no solamente el físico, sino el mental, el emocional y por supuesto que el espiritual, hablamos algún día de misión y propósito de vida, esté dentro de nosotros. Si tenemos unos pensamientos determinados, si tenemos unas emociones determinadas que generan unos sentimientos determinados, esto nos va a hacer vibrar más bajo, más alto. No hablamos de mejor ni peor, ni de bueno ni malo, que a estas alturas, como veis, es algo delicado, sino simplemente que una vibración de miedo lleva a una serie de cosas y una vibración de amor lleva a otra serie de cosas. Es lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, bueno, pues como os ponemos aquí, nuestra mente y nuestras emociones, se habla a nivel básico de 4 cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual, aunque hay algunos más. Entonces, esto lo habéis escuchado muchas veces, nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad y, por supuesto, nuestra vibración afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, hemos querido poneros que hay un libro muy interesante que ya luego os contará Elma un poco más en detalle, de un doctor americano que hizo todo un estudio sobre lo que es el dejar ir, la aceptabilidad, no en el sentido de rendirse, sino en el sentido de aceptar las cosas como vienen. Creemos que esto es una de las cosas más importantes, sobre todo en estos momentos. Hay cosas que el ser humano puede controlar, pero hay otras cosas que no podemos controlar. Hasta un cierto punto podemos controlar nuestro micro, pero no podemos controlar un macrocosmos, una macroescala del planeta, salvo que nos unamos todos y aún así estamos afectados por todo un sistema solar y por todo un universo que está detrás. Entonces, esta escala vibracional que veis aquí, y le paso aquí la palabra a Elma,
indica una serie de emociones, una serie de frecuencias, más que la frecuencia en sí, en hercios, que podría ser, y los colores, que queremos que veáis un poco la escala. Sí, esta escala, como decía Enrique, pues está en este libro que se llama Dejar ir, muy, muy interesante, muy recomendable, del doctor David R. Hawkins. Si lo necesitáis o queréis leerlo, lo tenemos en formato electrónico. Y bueno, este libro pues tiene cosas muy interesantes y tiene esta escala de las emociones que a mí me pareció brutal, y además curiosamente me ha llegado hoy esta foto también por otro grupo de chat, con lo cual ha venido genial, ¿no? Entonces aquí explica un poco toda esa escala de emociones por la que nuestra mente, nuestro corazón o nuestro cuerpo entero, ¿no? está vibrando. Vemos que la emoción más baja sería la vergüenza y la culpa, ¿no? Fijaros que por debajo del miedo, ¿no? A mí eso me sorprendió, o sea, y realmente en alguna otra ocasión ya lo hemos comentado. Es muy, muy curioso pues, ver que nuestra educación judío-cristiana está basada en la vergüenza y en la culpa, ¿verdad? Nacemos ya pecadores, tenemos una serie bueno, pues de comportamientos que si no estamos dentro de ellos nos da vergüenza, o sea, el ser distinto a veces da vergüenza, y la culpa pues bueno, pues qué decir de la culpa, ¿no? Con el pecado, que nacemos ya pecadores. Sí, un tema con la culpa que es muy importante. O sea, cuando decimos culpa, realmente, en mi opinión, es que la culpa realmente no existe. O sea, existe responsabilidad, de alguna forma, por los actos que hacemos. El reino animal, de hecho, es uno de los que más podemos ver claro este tema. O sea, alguien mata a alguien, bueno, pues tiene el riesgo de ser matado. Alguien hace un efecto, un efecto sobre algo, y lo más seguro es que haya una responsabilidad por lo que acabas de hacer. Pero la culpa realmente como tal no existe. Tenemos muchas oportunidades de hacer las cosas. Tenemos, los que creáis, en otros tiempos, en otras vidas, tenemos muchas oportunidades de hacer las cosas si no las hemos hecho como nosotros hemos pensado, y tenemos el derecho total de equivocarnos y de repetir las veces que sean necesarias en esta o en otras vidas. Entonces es importante que esto lo meditéis, porque realmente somos responsables de nuestros actos, por supuesto, pero incluso a unos actos ya macro también, como decía antes, también esto puede ser relativo, ¿no? Como la relatividad, pero realmente no somos culpables. Tenéis el ejemplo, un niño con 5 años que vive una serie de circunstancias problemáticas, tiene 5 años, no tiene 50. Entonces a veces nos crucificamos o nos responsabilizamos de más o nos hacemos culpables, y esto sí va directamente, toca nuestra autoestima. Y eso sí que es muy importante que lo veáis. Hablaremos en otro círculo sobre el tema de autoestima. Bueno, lo que yo quería decir es que no sé si será casualidad o no, lo dejo ahí, que nuestras principales emociones en nuestra educación judía-cristiana sean la vergüenza y la culpa, que nos mantienen vibrando en el nivel más bajo de la escala emocional. Vale, entonces la vergüenza pues tiene mucho que ver con el sentirse humillado, con el sentir, bueno, pues sentirte víctima también, y sentirte, es una emoción muy destructiva, ¿no? Igual que la culpa tanto hacia ti mismo como hacia los demás. También somos una sociedad de víctimas, estamos con victimitis continua. Y al final tanto yo soy culpable como la vida o los demás, o pobrecito de mí que soy culpable, ¿no? Eso está muy en boca de todos. Por supuesto que no de los que estamos aquí, eso ya lo doy por sentado, pero sí que es verdad que es o en algún momento yo misma, yo me reconozco haber estado en esa culpabilidad, en esa vergüenza en varios momentos de mi vida, y hacer ese trabajo, como decía Enrique, ¿no? de no dejarse llevar por ese sentimiento y entender que no eres culpable, pues ha sido
un trabajo importantísimo para poder seguir subiendo en la siguiente escala, ¿no? Entonces, una vez que uno supera esa vergüenza y esa culpa, que tanto puede ser resentimiento hacia ti o remordimientos, mejor dicho, o resentimiento hacia otro, ¿vale? Si superas eso, o sea, lo que te está diciendo en esta escala es que puedes ir subiendo poco a poco de emociones, uno a uno, depende también la capacidad que tengas para salir de un estado y pasar al siguiente, ¿no? En la apatía, que ya estamos en un nivel de 50, en el nivel de frecuencia, pues ahí resulta que es una energía que estás, bueno, pues desesperanza. Quizás ya no tienes vergüenza, ya no sientes culpa, pero estás un poco, pues como se dice, inmóvil, un poco dejándolo pasar todo, estás en el no puedo, en a quién le importa lo que yo haga, no me importa nada, ¿no? Y de ahí pasamos a la aflicción y al miedo. En la aflicción, ¿vale? Bueno, estoy leyendo un poquito, o sufrimiento, lo que dice aquí en el libro, que aquí tengo mi chuletita, ¿vale? Para que sea todo mucho más claro. Pues en el sufrimiento es cuando sentimos impotencia, desesperación, pérdida, pesar, y todo eso que sentimos, todas esas emociones, está generando también unos pensamientos que a la vez están alimentando las emociones, porque tal y como siento, pienso, y tal y como pienso, actúo. Y tal, bueno, pues como actúo, pues al final hay reacciones en el exterior. Entonces, si estoy en ese sufrimiento, pues también es muy fácil caer en la depresión, en la tristeza, y estás en el no puedo seguir, no puedo más, todo me pasa a mí, ¿no? Luego pasamos al miedo. El miedo es, pues, no es que sea ni bueno ni malo, de hecho el miedo es un gran aliado porque nos permite estar alertas, nos permite también evitar muchas situaciones de peligro, es la emoción de la supervivencia, y precisamente cuando hay una situación amenazante, sabéis que el cerebro es secuestrado, o sea, el cerebro, perdón, reptiliano secuestra al neocórtex para que no tomes ninguna decisión, porque en ese momento no se trata de razonar, se trata de actuar y de sacar información, pues, del ADN o del subconsciente colectivo para poder reaccionar ante una situación en la que tienes o que correr o huir o defenderte o paralizarte, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la naturaleza que podemos comprobar que ocurre, por ejemplo, cuando un ratón tiene miedo, lo que hace es paralizarse. Su cuerpo se paraliza a tal nivel que casi se queda sin vibración, sin calor, se queda como muerto. ¿Para qué? Pues para evitar que la serpiente, que lo que hace es detectar calor, le pueda comer cuando pasa por su lado y casi pasar desapercibido. Si sentimos de pronto que aparece un león delante nuestra, pues lo que vamos a hacer es huir, salir corriendo, no nos vamos a poner a pensar si peleamos o no peleamos con él, porque realmente no podemos, o sea, si nuestro cerebro reptiliano no secuestrara a nuestro cerebro neocórtex, pues lo que haríamos sería poder ponernos a calibrar si el león pesa tanto, si yo voy a tener fuerza, si qué hago, por dónde salgo. Entonces ahí en ese momento está muy bien que nuestro cuerpo reaccione de forma inmediata. Sabéis que en ese momento las extremidades acaparan toda la sangre, ¿vale? La sangre se va a las extremidades para que tengamos fuerza para correr y para trepar a los árboles cuando podíamos hacerlo. Igualmente, bueno, pues cuando hay que pelear, ¿no? Entonces, por eso, además es que es literal, lo de me cago de miedo es literal, o sea, cuando tú tienes miedo, se te corta la digestión y se te sale todo, o sea, que es que realmente todo lo que tengas en el estómago en ese momento se va de tu cuerpo porque la energía del cuerpo va a ir sola a las extremidades para correr, para luchar o para subirte a los árboles, ¿no? Entonces, el miedo, lo que pasa es que es una emoción que nos mantiene también en esa autodefensa continuamente, ¿no? Las personas que tienen miedo, y ahora lo estamos viendo, hay mucha gente que está saliendo a los balcones gritando a las personas que están por la calle o que están en casa pues viendo todo el día las noticias, alimentando ese miedo, ¿no? Entonces estás todo
con ansiedad, estrés. Es muy interesante que veáis dónde está afectando. Antes lo comentábamos hoy durante la comida. ¿Dónde está afectando este virus? Pensar qué parte del cuerpo. Casualmente está afectando los pulmones, que tiene que ver claramente con esta escala que veis aquí, verde, que es el chakra corazón. ¿Y cuál es el chakra corazón? El chakra del amor. El chakra, entonces lo que te estaba comentando, Emma, si yo realmente estoy en una frecuencia de miedo, automáticamente no tengo unos pulmones, no tengo una zona del pecho con un sistema inmunológico alto, por lo cual me afecta más ahí. O me afecta, que también ha ocurrido, pues a riñones o a la zona más débil, que es la que quizá tú estás trabajando, ¿no?, en ese momento. Entonces el miedo pues te mantiene pues queriéndote estar seguro, ¿no? Realmente, por supuesto que tenemos una crisis sanitaria brutal, que hay muchísima tragedia y hay muchas pérdidas y mucho sufrimiento con toda esta pandemia, pero realmente si no fuera porque nos han metido este miedo al contagio, ¿quién se quedaría en casa? O sea, realmente estamos buscando la seguridad de alguna manera, ¿no? O sea, estoy en mi casa y me siento seguro. O sea, el miedo pues, nos ha permitido esa cultura o ese propagar el miedo, ha permitido que nos metamos todos en casa. Luego ya veremos si era el único motivo, ya eso se irá viendo, no nos vamos a meter ahora en eso. Luego lo veremos al final de hoy. Si realmente es una escala vibracional y estamos yendo hacia una quinta dimensión, cuarta, quinta dimensión y más allá, como el Buzz Lightyear, ¿no?, como decía aquel, quiere decirse que todo lo demás es miedo a la supervivencia. O sea, estamos hablando de que el miedo está basado en un miedo a la supervivencia. Cuando tú no trasciendes, no cambias tu frecuencia o tu conexión hacia algo que es el ser que somos, ciertamente te mantienes en una frecuencia mucho más baja, que es sobrevivir. Y si veis, todas las noticias van hacia ahí, hacia mantener esa frecuencia baja de miedos, de seguridad, que lo que hace la gente es atacar directamente los supermercados, ¿entiendes?, e intentar guardar todo lo posible, porque su seguridad, la seguridad, no es que nosotros no comamos, igualmente comemos, ¿no?, es cómo tú te tomas o qué nivel de importancia le das. Porque si te quedas ahí, automáticamente solo tengo seguridad si tengo material, le hace dinero, y ahora ya empezamos a ver que hasta el dinero puede ser que desaparezca, por lo menos el físico. La seguridad no nos la da nuestro entorno material. Sí, además esa parte del miedo pues es donde vivimos y donde nos mantienen los medios de comunicación continuamente durante, no ahora, sino desde siempre, ¿no? Los medios de comunicación se ocupan de mantenernos en ese estado de miedo, siempre con noticias negativas, por llamarlas así. El tema de la economía nos mantiene pues, en ese estado de supervivencia continuo. Cada vez nos han estado dando más vueltas de tuerca para que sintamos siempre esa supervivencia, esa necesidad de supervivencia. O sea que de alguna manera ese miedo es el que, o sea, nos mantienen en esa frecuencia vibrando, ¿no?, en miedo. Cuando superamos el miedo pasamos al deseo, ¿vale?, que es un poquito más elevado, y ahí en el deseo, bueno, pues ya estás queriendo ganar, estás queriendo tener aquello que deseas, que quieres, que está fuera de ti, ¿no? Y todo eso al final muchas veces en nuestra sociedad se asemeja a la gran mayoría, o sea, es por dinero, todo material, querer tener más cosas materiales, que es ahí donde vemos que tenemos mayor seguridad, donde nos sentimos también socialmente más aceptados, donde podemos de alguna manera sentir que vamos a tener sentir confianza en el futuro, ¿no? El deseo de tener una buena jubilación, un buen futuro, etcétera, etcétera, pues viene de ahí. Y de ahí pasamos a la ira o al enojo, ¿no? La ira que fíjate que a mí eso también me ha resultado chocante, que tanto la ira como el enojo sean vibraciones superiores al miedo. O sea, el miedo está por debajo, ¿no? Sí, pero realmente cuando te cabreas, por decirlo de alguna forma, estás reaccionando ya. O sea, ya has salido de alguna forma el miedo. Yo a veces digo que si tú estás, el miedo típico de todos nosotros, sobre todo cuando éramos pequeñitos, es ponte a estar en un bosque por la noche a oscuras y solo. Entonces, ¿qué tiene el miedo? Pues que algo va a aparecer, alguien se va, el coco, el diablo o quien sea va a aparecer. Entonces ahí tienes dos opciones.
Si el miedo muchas veces, el 80% no ocurre lo que tú estás pensando, ni lo que estás sintiendo. Entonces, cuando ya aparece algo, ¿qué quiere decir? Si aparece, ponte un lobo o aparece alguien, ya hay dos opciones, o sales corriendo o te enfrentas a él. Por eso quizá lo que dice Emma, que cuando ya hay un enojo, o que es al fin y al cabo una ira, una actividad, tú ya estás reaccionando, estás saliendo de alguna forma de ese miedo. Claro, ya es una energía. De hecho, Es un movimiento. emoción significa energía en movimiento, con lo cual ya le estás dando salida a esa energía, porque lo peor de todas estas energías, de todas estas emociones, es que son emociones que normalmente se quedan dentro, no se expresan. El miedo, cuando hablábamos, ¿no?, de estas tres situaciones que te provoca el miedo, que es o parálisis, o huida, o lucha, ¿vale? Todo eso también desencadena una serie ¿cómo se dice? Que provoca hay hormonas, ¿no? Sí. Una serie de sustancias en el organismo, Sí, las hormonas, reacciones químicas. Reacciones químicas, efectivamente, que permiten que todo eso que hablábamos antes, toda esa situación de defensa o de huida, pues, o de parálisis, se pueda dar a cabo en nuestro organismo, pero como el miedo puede ser también no real, o sea, quiere decir que la mente, nuestro cerebro no distingue entre el miedo real o el ficticio. Entonces, cuando el miedo es ficticio y no tenemos ni que luchar, ni que paralizarnos, ni que salir corriendo, todas esas sustancias, todas esas hormonas que son las... ahora mismo no recuerdo el nombre, el cortisol, ¿vale? Sobre todo cortisol, se queda en nuestro organismo y nos intoxica. Sin embargo, si podemos salir corriendo o defendernos, ¿no?, con esa acción, esas emociones, esas hormonas, pues se liberan, ¿vale? De hecho, por eso el cuerpo no entiende si es verdad o mentira. De alguna forma mirarlo por un sueño o mirarlo por cualquier otra situación. Realmente tú empiezas a generar, y por eso en muchas técnicas actuales se habla de visualización, pero una visualización incluso emocional, o sea, ¿qué sientes si tú estuvieras ahí? ¿Qué sentirías si tuvieras todo esto? Entonces, el cuerpo realmente reacciona y a veces no entiende si es verdad o es mentira lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo dentro de ti. Vale, entonces... ¿cuál es el siguiente nivel? Bueno, pues el siguiente nivel pasamos a la neutralidad. Es un estado que, bueno, pues ya ahí está bien, porque no dejas que te afecte, te mantienes en cierto equilibrio, te mantienes tranquilo, pero realmente la neutralidad tampoco nos lleva a actuar o a tomar acción. La voluntad ya nos lleva a actuar y nos lleva también a querer servir, a querer, que es el siguiente nivel, que es a querer estar al servicio. La aceptación es donde estamos muchos, quizás, ¿no? La aceptación o el raciocinio es donde hay muchísimas personas ya hoy en día. La aceptación es cuando pues, ya sabes que todo es perfecto, que todo es por algo. Pero lo que hablamos antes, aceptar no es rendirse, que se puede entender. No es resignación. No es resignación. Estamos hablando de esa aceptación que tiene que ver con no resistirse, ¿vale? La palabra es esa. Con sentir que todo está en armonía, que es yin y yang, que todo tiene su lado positivo y su lado negativo y que todo está bien y que todo el lado negativo nos sirve para aprender, nos sirve para evolucionar y el lado positivo pues nos sirve para disfrutar. Y como decía aquel, que Dios no juega los dados, o sea, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, si realmente estamos en esta situación y pensarlo, o tenemos dos opciones, verla como algo negativo, de que voy a vivir, si me voy a infectar o no, qué va a ocurrir, o decir, oye, esto es genial porque el mundo que viene es mucho mejor, va a ser mucho mejor, va a desaparecer el dinero posiblemente, van a desaparecer los sistemas financieros, vamos a entrar en una sociedad basada más en el amor, en la conexión, en el arte, en el desarrollo, que justo es lo que estamos haciendo ahora, pensar exactamente que lo que estamos haciendo en casa es no trabajar. ¿Os acordáis el otro día cuando en Misión y Propósito de Vida os dije, no hemos venido a trabajar? Ahora nos han obligado de alguna forma a quedarnos en casa. No estamos trabajando, estamos viviendo. Sí, Dios dirá, mañana el sistema proveerá o el maná saldrá. Y esa es la famosa esperanza o confianza que tenemos que tener. Luego, pues efectivamente pasamos ya a esa parte del raciocinio, de la lógica que nos permite tomar decisiones rápidas, decisiones conscientes, decisiones que ya están basadas no en la reacción del miedo o en la venganza, en la ira y en el enojo,
o en la en culpar a otros, sino es una lógica, es unas decisiones conscientes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya pasamos a esa parte del amor, el amor que perdona, el amor que nutre, que apoya. Ya empezamos a sentir esas emociones más en el nivel del corazón. Las primeras del final pues están en los niveles de los chakras inferiores. Luego tenemos las que están en la parte del chakra, del plexo solar. Sí, los colores que estáis viendo, si veis, tienen que ver con los chakras, de alguna forma. Rojo-naranja, ¿no? El chakra base, sí. El chakra emocional. Naranja el siguiente, el amarillo que es el plexo solar y el verde que es, como decía antes Enrique, el chakra del corazón. Y ahí es donde ya surgen estas emociones, surgen de ahí, del amor, de la alegría. Si veis está alineado, aunque no lo parezca, creo que veis el ratón, está alineado, casualmente ves, el coraje y el orgullo están en el chakra 2, que es donde están nuestras emociones, ¿no? Donde bajo del ombligo, donde nos cabreamos y lo sentimos. Pero el amor casualmente ya está en el chakra verde del corazón, y la alegría y la paz ya empiezan a estar en el chakra de la comunicación, de la garganta, y si veis ya la paz y la iluminación ya empiezan a estar en esa parte del tercer ojo y el chakra corona, y de ahí ya pasamos a esa quinta o otra dimensión a la que estamos yendo. Cuando hablamos de la emoción de la alegría también incluimos ahí el amor incondicional, que es un paso más del amor al que estamos acostumbrados, luego, sí. El amor incondicional, de la belleza, de apreciar la belleza en todas partes, de la compasión, de la unidad, la autorrealización, la autosuficiencia. Y en la paz pues ya estamos hablando también de la perfección, de la fluidez, del fluir. O sea, realmente si no hay paz, no hay cambio, si no puede haber amor y no puede haber pues todo lo que queremos que haya en el mundo. Y bueno, de ahí ya pasamos a la iluminación, ¿no? La iluminación que ya es La iluminación o ascensión, que me habéis escuchado hablar ya alguna vez, y de hecho es lo que voy a seguir hablando cada vez más y os lo iremos compartiendo. Ya es un estado en el que nuestro cuerpo físico trasciende o se transmuta en un cuerpo se llama de luz, un cuerpo energético, que se puede hacer. De hecho, en otros tiempos hay personas, no muchas, que lo han conseguido a través de ese amor incondicional. De hecho, el otro día estábamos viendo un vídeo, ¿verdad?, en el que si pudiéramos diferenciar, que mucha gente dice, bueno, ¿qué diferencias hay entre la tercera, la cuarta o la quinta? Pero ahí no vamos a hablar de más, dicen que hay 20 dimensiones, pero digamos de la quinta para arriba. Bueno, pues la diferencia es una persona que está en 3D, o sea, en tercera dimensión, solamente está preocupada de lo físico, de lo terrenal, pero nada más, no ve nada más allá, ni que piensa ni siente que algo, que puede ser mental o emocional, le esté afectando. Una cuarta dimensión ya sería esa dimensión de, oye, ¿no será que porque estoy así, ya mi mente, mi emoción me está afectando a la forma que vibro, a la forma que siento? Y la quinta dimensión sería cuando ya has trascendido incluso eso y ya estamos en ese amor incondicional que estaba comunicando Emma. O sea, ya somos todos uno, no nos miramos ya como algo independiente, somos seres conectados a una red, que cada neurona o cada parte de esa red es uno de nosotros, y lo que nos preocupa mayormente no es ya nuestra evolución, sino la evolución de todos, la evolución de los demás. Podríamos, de una forma rápida, lo podíamos comentar así. Bien, pues a partir de aquí os queríamos hablar también un poco de la resonancia Schumann, o si habéis oído hablar de la frecuencia de la Tierra. O sea, la frecuencia de la Tierra, aquí tenéis... La Tierra también vibra. La Tierra vibra, habéis oído hablar de Gaia, es un ser vivo, y parte de lo que nos está ocurriendo, quiero también que sepáis que es por ella. O sea, la Tierra está ascendiendo y está cambiando su frecuencia de vibración. O sea, hay planetas, sistemas, os lo dejo caer como meditación, que están en 3D, otros están en 5D, otros están en 7D. Habéis oído hablar de civilizaciones, de pleiadianos, de diferentes razas, y podríamos dividirlas también en planetas o sistemas más amorosos, menos amorosos, más prácticos, más materiales. Pues de alguna forma la Tierra está ascendiendo de esta planeta 3D a una siguiente dimensión en la que su frecuencia va a aumentar a una frecuencia más de amor, más de unidad. Entonces, todo aquel, que es lo que estáis viendo hoy en día, y por eso se está yendo mucha gente también, es que todo aquel que no vibre, que no resuene en esta frecuencia nueva, no va a poder estar aquí.
La Tierra, esto está demostrado Bueno, se va a quedar en la se va a Tierra quedar 3D. en que va a otra seguir Tierra existiendo. 3D o que pasará a otro, como digo yo, a Marte a picar piedras si es lo que le gusta. Pero habrá mucha otra gente que esté aquí o pase a otros sistemas como una universidad donde pueda aprender otra serie de Seguir aprendiendo lo de que... razones, de asignaturas, Bueno. por decirlo de alguna forma, más basadas en la unidad y en el amor. Entonces, la Tierra, esto científico ha estado pasando de unas frecuencias bajas de 5, 6, 7 hercios hasta hoy en día, que estamos hablando ya una frecuencia cercana a los 170 hercios. Casualmente, a partir del famoso 2012, la Tierra entre el 2012 y 2013 pasó por 13 hercios, que casualmente se denomina la frecuencia crística. Crística no tiene que ver con Jesucristo, aunque digamos lo engloba, sería esa frecuencia del corazón, esa frecuencia del amor. Y la Tierra ya pasó justo entre el 2012 y 2013 por encima de los 13 hercios. Y esto va a seguir subiendo en esa escala que os ha mostrado Emma antes y que sigue subiendo hacia frecuencias más de luz, más de amor, más de energía. El 432 o los 432 hercios, muchos de vosotros estáis recibiendo meditaciones, vídeos, mantras, veréis que mucho de ello está hablando del 432. Entonces, el 432 tiene que ver con la afinación antigua, que incluso Verdi la tenía, y que tristemente, y fue una manipulación, no sé si lo sabéis, se cambió a una afinación 440. Si sois músicos, habéis tocado algún instrumento, veréis que está afinado a 440. No es la afinación real, no es la afinación en resonancia con la frecuencia de la Tierra. Verdi y muchos otros músicos italianos y anteriores fueron en contra de este cambio del sistema, y lo que hace el 440 es mantenerse una frecuencia, ahora veréis una imagen que os voy a poner, distorsionada, que no corresponde con el movimiento cósmico nuestro o una vibración natural. Mozart, que como bien sabéis, o Beethoven o Verdi, basaban mucha de su música en vibración, por eso es tan especial, tocaban o afinaban sus instrumentos, incluso sus orquestas, en 432. Y volvemos a dejar ahí la pregunta de, ¿fue casual que cambiaran la frecuencia al 440 o tenía alguna intención de dejarnos vibrando más bajo? O sea, podéis ver lo que antes de este tema del virus y de lo que veis, si habéis visto el telediario, me da igual de hace un año, de hace 6 meses, de hace varios, ¿qué noticias buenas están poniendo? O sea, ¿qué dice? Oye, pues hoy nació alguien especial, o fuimos a un parque y plantamos 200.000 árboles. O sea, ya casi no hay noticias que, digamos, nos hagan resonar en el amor o en la bondad, ¿no? Es todo para mantenernos en esa energía de miedo, ¿no? Y esto que veis aquí, los que no conozcáis qué es, ahora os hablaré, esas frecuencias que veis son del solfegio, o las frecuencias sagradas del solfegio, pero las fotos son de Masaru Emoto, que supongo que lo habéis escuchado, y fue el estudio que hizo él cuando a unas partículas o gotas de agua las congelaba casi cerca del cero, y una vez miradas por microscopio, cuando esas gotas de agua le hablabas y le mandabas amor, se ponían, como veis ahí, figuras geométricas perfectas y bellas. Y si le decías no te quiero, te odio, esas mismas gotas de agua, el agua cambiaba a formas geométricas que no tenían forma ni sentido. Esto es importante, nosotros tenemos un 70% de agua, parece ser. Si tenemos un 70% de agua, pensar lo que hacen las emociones o el que esa autoestima, como hablábamos antes de la culpa, alta o baja, nos puede hacer en nuestro organismo, que es agua completamente. Todo el diálogo interno, todo lo que escuchamos, porque también todas esas emociones, todas las palabras tienen frecuencia. Y es una vibración, hablar, igual, una palabra. Decir amor tiene una frecuencia, decir miedo tiene otra frecuencia. Entonces también es una sugerencia también que podáis escuchar canciones que hablen con buenas letras de alta frecuencia, que en casa también habléis el amor, el cariño, pues todo eso también son frecuencias que están llegando a nuestras células, a nuestro cuerpo, ¿no? Aquí nos está escribiendo Julia, ¿no? Sí, que si podemos recomendaros. Sí, os daremos después, os mandaremos algunas músicas, pero a ver, todo lo que tiene que ver con música clásica antigua, por ejemplo, Mozart,
Beethoven, Verdi, a los que os guste, toda la parte oriental, temas de mantras, o sea, todas estas frecuencias, hay más de lo que os imaginéis. De hecho, yo tenía, mira, lo que está sonando por detrás antes en Spotify, si buscáis y ponéis Deva Premal, pónselo si quieres por ahí en Deva Premal, es una voz bellísima de una mujer que trabaja con otra gente haciendo música, que lo que hace es elevar esta vibración. Hay mucha. Esta, la irlandesa, esta, ¿cómo se Sí, llama? Lorena McBeat, McBeat. toda la música celta, la música también irlandesa. Hay mucha música que os pondremos algunas referencias para que busquéis. Yo, por ejemplo, como os decía, en Spotify tengo listas de distribución basadas en este tipo de música, y ya la propia aplicación te da un montón de listas más. Arman Amar, os lo Sí, recomiendo. Arman Amar, la os lo música pongo por turca aquí. también, oriental, también tiene mucha potencia. Y buscar Ludovico. Buscar 432 en YouTube, ¿vale? Si queréis, con Spotify, música 432, y veréis que os da muchísima música que está ya. Hay muchos compositores, muchos chavales, sobre todo jóvenes. Yo, cuando he hablado a algunos músicos, yo compongo también alguna música que yo os compartiré más adelante. Les he explicado esto, intentar afinar hasta un piano, no sé si lo sabéis, pero un piano se puede afinar, no mucho, pero un poquito, de 440 a 432. O sea, lo podéis bajar con el potenciómetro, y sobre todo los instrumentos de cuerda son más fáciles de afinar, pero veréis el cambio de frecuencia y el cambio de vibración al escuchar este tipo de música. Somos súper sensibles a las vibraciones del sonido. Pensar que una música no se puede pensar, una música entra, sí o sí, o sea, y entra en tus células, entra en ti. Y por eso ese tipo de música, a veces el hard rock super heavy, que no está basado en esas... Hay música que destruye neuronas, que destruye células, aunque os penséis que no tiene sentido, pero lo tiene, ¿no? Entonces, mira, esto es muy bonito, quiero que lo veáis, es real, ¿vale? Esto, cimática, es algo que en otro círculo o en otro webinar, ahora tenemos la oportunidad de poder hacer a través de Zoom muchas cosas. Esperamos poder compartir mucho más cosas. Esto que veis aquí es de una imagen que se llama cymatics o cimática. La cimática, posiblemente lo habréis visto, son partículas a veces metálicas o de arena fina, puestas sobre una membrana muy fina y sobre un altavoz. Y lo que ocurre, y si queréis probarlo, coger un altavoz grande, si queréis hacerlo en casa, ponerle una membrana, ponerle limaduras de hierro o arena muy fina de... ¿Sirve sal? Sal, podría ser quizá sal gorda, quizá posiblemente, o azúcar, es probarlo. Y por el altavoz pasarle, que sea un altavoz que os dé medios, o sea, no ni muy graves, ni muy agudos, sino que tenga medios. Y al meterle la música por el altavoz, veréis que si ponéis música en 432 o en otro tipo de frecuencias, va a sacar esta serie de patrones geométricos en geometría sagrada. No es falso, ¿eh? Incluso la voz, que Rocío también la maneja, tú en una frecuencia de voz determinada puede hacer que saques una geometría o saques otra. Eso que veis antes de Masaru Emoto son imágenes metidas con las frecuencias de solfegio, que ahora os hablaré. Entonces, sí es importante lo que os decíamos antes, que lo que nos decimos, lo que escuchamos, va a influenciar muchísimo nuestro campo vibracional y, por ende, nuestro sistema inmunológico. Somos vibración, somos música. No por ello, pensar eso, que desde los albores de la humanidad, ¿por qué siempre la música ha estado? Iros al África, iros a cualquier cultura y veréis que la más ancestral son los tambores, que si habéis oído o habéis escuchado, tiene que ver con el ritmo de nuestro corazón, el boom, 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 que es el primer órgano que se forma, ¿no? Corrígeme, y el que empieza a latir y mantiene un ritmo así. Coger un tambor y empezar a simplemente un tambor chamánico, que ahora se venden bastantes. Si queréis web, si queréis para poder tener incluso instrumentos musicales étnicos, yo tengo un montón de webs diferentes aquí en China, en Alemania, está Thomann también. Podéis comprar incluso en Amazon instrumentos musicales sencillos, no a un coste no muy alto. Como el Hamdrum, que algunos ya lo conocéis, que lo llevamos al Paseo Mágico. Y probar, porque el canal que tenemos, o sea, ese canal que os hablábamos, que también hablaremos, de conexión, va a hacer que sin saber aparentemente tocar algo, vais a sacar un sonido y lo vais a ver. Coger un tambor chamánico y empezar simplemente a dar golpes y veréis que poco a poco vuestro corazón y ese tambor se unifican. Entonces, pensar que cada ser que está aquí en esta tierra, de alguna forma
tiene esa vibración. Y hace 5.000 años, quiero que esto, no sé si lo sabéis, pero sí es muy interesante, los que hayáis hecho el viaje por el Nilo, por Egipto, ¿vale? Hay un templo que se llama Komombo, que es el templo dedicado al rey cocodrilo. Era un templo de sanación. De hecho, hay escenas en los jeroglíficos de instrumentos quirúrgicos para hacer cesáreas, pero la vibración se utilizaba junto con los aceites esenciales, que también os comentaremos algún día, como prácticas de sanación por vibración armónica. Entonces, la labor del sanador era recordar al paciente cuál era su vibración de origen. O sea, sabéis que hay una frase por ahí que dice que el nombre de Dios no se podía pronunciar, pero era porque esa vibración era de tan alta gama, de tan alta dimensión, que posiblemente, como era un sonido, nos fundiría el escucharla. Eso pasa con el reino angélico o arcangélico, ángeles, arcángeles, serafines, o cualquiera que queréis ver fuera de religiones, ¿no? O sea, veréis que cuanto más alta la vibración es más aguda, casualmente, y cuanto más baja es más cercana a la Tierra. Los minerales se mueven con frecuencias, la Tierra vibra en frecuencias muy bajas. Entonces, si consiguiéramos recordar, y podéis hacerlo o probar a través de vuestras conexiones, el superior o de alguien, que podáis, vuestro nombre secreto, vuestro nombre original, no el nombre humano, sino el nombre que teníais en ese ser esencial primigenio, automáticamente solamente el hecho de pronunciarlo ya sanaríais inmediatamente, porque lo que haría es recordar el cuerpo cómo vibrabais antes de encarnar, antes de enfermar, antes de tener cualquier tema físico, mental o emocional, ¿no? Entonces esto ya realmente es física cuántica aplicada a la medicina. Entonces lo que se buscaba esto es un sonido que elevara la vibración del paciente, ¿no? Y es el fundamento de la moderna medicina vibracional. Yo estoy trabajando en consulta con este tipo de frecuencias, que algunos de vosotros creo que ya lo habéis probado, en las que cambia drásticamente el campo energético de la persona. Y eso, si queréis, incluso os puedo facilitar un vídeo, bueno, un fichero para que os pongáis, por ejemplo, el tema de solfegio y lo probéis en vuestras chícharas. Con lo cual, toda enfermedad es un desequilibrio, una desarmonía en la vibración y una bajada de vibración y un estar en desequilibrio y en desarmonía. Entonces, por eso cuando podemos lograr elevar nuestra vibración y que todas nuestras células estén vibrando en el mismo nivel, por supuesto, de amor para arriba, pues la enfermedad, lo primero, no puede entrar. No puede entrar. Tienes el sistema inmunológico perfectamente funcionando. Y lo segundo, si la tienes, pues la sanación es mucho más fácil, si acaso posible. Si tú te mantienes en una frecuencia, y hablaremos hemos dicho muchas veces, a ver si lo hacemos ya, de canalización, si tú te mantienes en una frecuencia alta del ser, el físico obedece siempre hacia arriba. O sea, si tú te mantienes en un físico, en un miedo, vas a tener frecuencias iguales. Pero cuando tú estás conectado, somos humanos, ciertamente, la mayor parte del tiempo en una frecuencia alta, en una frecuencia de amor, no entra nada que no sea eso. Y eso de verdad funciona. Es así. Para hablaros rápido, porque esto es parte de una conferencia que tengo de sanación vibracional, de lo que es el solfegio. El solfegio, estas frecuencias estaban en el gregoriano antiguo, los monjes, que por eso a los que os gusta el canto gregoriano, que también es otra de las músicas que podéis escuchar, si nos dejan salir un día y conseguimos hacer un viaje mágico, hablamos de irnos ahí al monasterio de Silos, que está ahí por Aranda de Duero, si no me equivoco, que todavía lo hacen en vivo, para que lo escuchéis, pero los que habéis tenido la suerte de escucharlo, ellos solamente con la voz, ya estas frecuencias ya estaban en esas músicas o esas canciones que cantaban. Entonces, para que hagáis una idea, esto que pertenece, y os lo explicaré otro día, el ut, re, mi, fa, sol, la, eso pertenece a un himno a San Juan en latín. El ut es el do actual y empieza así, y es nuestro chakra base. O sea, pensar que la música o las frecuencias van en do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, el do corresponde al chakra 1, el re al segundo, el 3, el do, re, mi, el tercero, y va subiendo hacia arriba. Por eso, un tono para meter o activar el tercer ojo, estamos hablando de un sol o un la, que ya veréis que es agudo. Entonces, como veis en los textos, si yo compongo en re, estoy haciendo, sin que lo sepan o sabiéndolo,
alguien trabajando con vuestras emociones y unas frecuencias que os ayuden a cambiar y facilitar el cambio. El famoso 528, que también os recomiendo que busquéis, que está de moda, que repara realmente a nivel genético. Se hicieron pruebas, para que os hagáis una idea, en un acantilado con un altavoz gigante y con un tono de 528 sobre una playa, sobre un agua que estaba contaminada, y pasado, creo que fueron 8 horas, ese agua se hizo limpia. Quiere decir que sí influye, que el agua, como decía antes, reconoce las vibraciones originales, ¿no? Entonces, esto tengo mucha más información, ya os iré contando, pero si estáis interesados os puedo contar, a petit comité me podéis pedir información. Entonces, más ideas. ¿Qué ideas más podemos daros o compartir con vosotros que nos ayuden a subir esa vibración? Pues no es nada que no os contemos. Este hombre es el real. ¿Os acordáis de Patch Adams? La famosa película que hizo, ¿cómo se llama este hombre? Que nunca me acuerdo. Sí, Robin Williams. Robin Williams. Este es el personaje verdadero, el famoso Patch Adams, el médico de la risa. O sea, la risa automáticamente eleva nuestra vibración a una vibración de amor y de conexión y nos saca de cualquier preocupación y miedo. Lo comentábamos ayer, ¿no? El tema de la película esta de En nombre de la rosa. En nombre de la rosa, sí. Que precisamente, bueno, supongo que la habéis visto, está basada en la novela ya de hace mucho tiempo. Lo recomendamos también. Es muy recomendable y, bueno, pues sí. Por si acaso alguien no la ha visto, no lo decimos, sí. ¿no? Pero bueno, sí, ahí hay una escena rápido y entramos ya en el turno ya nos queda un poquito de preguntas y respuestas y de tertulia. Os la recomiendo. Hay una escena en la que Sean Connery, que era el protagonista, está dentro del monasterio y le pregunta al bibliotecario o a una de las que era ciego: oye, quiero un libro de Aristóteles. Dice, ¿pero qué libro de Aristóteles? Un libro que habla sobre la poesía, sobre la risa, sobre tal. Y automáticamente el otro dice, no te lo puedo dar. Dice, ¿pero por qué no? Dice, porque la risa eleva la vibración del miedo. Entonces sacaríamos de la gente de ese control. Si os acordáis, en la Edad Media no se enseñaba a leer, precisamente para que la gente tuviera que depender. Entonces la risa automáticamente os va a sacar de esa situación. El dejar ir el camino de entrega, esto es para hacer un día o dos o una conferencia a sí misma que creo que podríamos hacer. Volvemos a hacer mención al libro. No solamente en este libro, hay, ¿cómo se llama el chico este joven que te decía antes? Hay toda una teoría de aceptología que viene de un señor colombiano que ya murió y que el chico este que está haciendo conferencias, sí. ¿Cómo se llama? No sé, bueno, os lo diremos. Hay un chaval joven que está hablando de esto, que es lo que hablamos, el aceptar, el dejar ir, el rendirse, no en el mal sentido, sino en el sentido de que lo que tiene que venir es lo mejor para ti en ese momento y quizá lo veas después, ¿no? Sí, la rendición. La rendición. La entrega, la no resistencia. La no resistencia sería la palabra, sí. El desapego. El desapego. Desapego precisamente es desaparecer el ego. Y el ego no es que sea ni bueno ni malo, ¿no? Pero el ego es lo que nos mantiene, digamos, en los chakras inferiores y en toda la parte de la materia. Entonces, ahora que también se habla tanto del desapego, realmente no es no tener nada, sino no ser esclavo de nada, ¿no? O sea, que no es no poseer, sino que nada te posea. Hay un tema delicado y lo hemos vivido porque el caso de la madre de Elma, lo sabéis, ha ocurrido también, y es para que veáis que esta situación puede ser hasta positiva, no ahora mismo, pero sí en un tiempo. Las personas que están enfermando, y le pasó a la madre de Elma, han tenido que salir en ambulancia, llegar a un hospital y no poder ir con ella. No saber nada de ella. Si está bien, si se ha muerto, si no se ha muerto. Y gracias a amigos colaterales conseguimos saber algo, pero no sabemos nada. No te decían nada en el hospital. Y no sé si sabéis que tristemente, que no ocurra, pero si fallece alguien, que sepáis que ni podemos ir, ni podemos acompañarle, ni nada por el tema este del virus. Entonces, si lo llevamos, con todo mi respeto, esto es un tema muy delicado, ¿no? Pero pensar en positividad, y estamos hoy hablando precisamente para elevar la vibración, no quedarnos en la tristeza y en el lloro, ¿no? O sea, si lo pensamos desde esa perspectiva, ¿qué nos están haciendo? Desapegarnos de alguna forma de ese emocional que no nos lleva a ningún sitio, porque la pena, el lloro, ciertamente hay que llorar, ciertamente que tenemos que pasar esa emoción, pero pasarla, no quedarnos en ella y morirnos con ella. De hecho, también desde la crisis del 2008 global, pues también muchas personas han sentido pues esa necesidad del desapego del trabajo, de la materia, de mucha pérdida económica, ¿no?
El desapego también va más allá, a veces va el desapego familiar, también tanto que vivimos en otras culturas de otros universos, hablamos en otras Hablaremos de Atlántida, Lemuria, civilizaciones, ¿no? de La orígenes. familia se trabajaba de otra manera, no era ese apego a la familia que tenemos en nuestra sociedad. Siempre hay que decir esto, es mi teoría, o mi sentimiento, pero los que os guste la cosmología antigua, que de hecho yo soy un estudioso de la cosmología antigua, os iré contando, porque creo que ahí es donde está toda nuestra solución, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. En la Atlántida, por ejemplo, para ser padre y madre tenías que opositar, no se lo daban a cualquiera. Y una vez que te daban esa opción, probando que eras válido, durante 7 años solamente te dedicabas a estar con tus hijos. Y pasados 7 años, los niños entraban a la comunidad en función de qué camino iban a elegir, que normalmente se hacía con técnicas antiguas y pues con un laberinto pero dentro del arte, científicos, humanistas, o sea, ¿qué ibas a recorrer? Hoy en día es todo lo contrario, de alguna forma todo está colapsado, todo es padre, madre, niño, vecina, abuelo, canario, o sea, y parece ser que si nos falta alguien es que no vivimos. Y eso, hoy lo escuchábamos también, en algo que estamos escuchando, se llama cultura de supervivencia. Cuando hablamos, hoy estamos escuchando a Matías de Stefano, que recomendamos, Matías de Stefano comentaba que una cultura de 5D no es emocional. O sea, no quiere decir que no sienta, pero digamos, una persona no está mejor o peor por si su padre, su madre, su hermano, por estar todos como una piña. Ahí, ¿no? Sabe que hay alguien con el que colabora, avanza y puede conseguir cosas. Estás más en colaboración con los seres con los que vibras en la misma frecuencia. Es más una red conectada, la famosa Matrix o la famosa red holográfica. Y el mayor desapego al que podemos llegar es al desapego de nosotros mismos, de nuestro personaje, de quiénes somos en este Matrix. Que no 3D. somos Enman y Enrique. Efectivamente, o sea, no desapegarnos, somos, eso es lo más complicado, ¿no? Yo creo que es como, digamos, el examen final del desapego, ¿no? El desapegarte de ti mismo, de tu personaje. Poderte observar y ver cómo has actuado en el pasado, cómo actúas ahora, y no identificarte con ese personaje. Y la ciencia, lo veréis futura, que ahora todo el mundo dice estamos locos, pero la ciencia futura demostrará, igual que Galileo, igual que todos los avances científicos, pensar que al principio te dicen que estás loco, luego te atacan y después dicen, no, claro, hombre, si eso era verdad, ¿cómo no va a ser otra cosa? La nueva física que viene, cuando veréis que esto realmente es un holograma, que ni la muerte existe como tal. O sea, volvemos a otro estado de energía que es diferente, pero bueno, ya de esto hablaremos otro día. El desapego te permite mucho el dejar de sentir ese miedo a la pérdida. A la pérdida. Y bueno, pues aquí... Yo a nosotros. Esta es ya, pues, vamos estamos subiendo de vibración. Subiendo. Pasando de la cuarta. Ya... Aquí ya estamos en esas emociones superiores, ¿no? De amor y de unidad, en el que, bueno, pues ya nos sentimos parte de una totalidad. Cuando estamos en los chakras más bajos de supervivencia, estamos en el yo, en el instinto de yo, mío, ¿no? También de defenderme a mí y a mi tribu. Estamos en la familia, como decíamos, es un tema de supervivencia, de sentirnos seguros en el grupo, pero esto vamos también en una escala que podría ir del amor propio, amor a la familia, amor a la comunidad, amor a la sociedad, al país, y ahí ya empiezan a deshacerse las fronteras. Ya no hay límites, ya no hay el tú o el yo, sino el otro es otro yo. Todos somos el yo soy y estamos en esa unidad en la cual, pues, lo que te haces a ti se lo haces al otro y viceversa. De hecho, lo habéis escuchado, una de las civilizaciones que he tenido la suerte de vivir allí, ¿no? De hecho, he conocido a alguna familia maya en la Riviera Maya. Tenían un saludo que creo que me lo habéis escuchado en algún círculo y es Inlakesh, yo soy tu otro tú. Y el otro contestaba Halaken, yo soy tu otro yo, que es en la línea que Emma está contando. Y de hecho de los mayas se dice que ascendieron, que realmente ya hay familias todavía hoy, pero no son las mismas que estaban antes, ¿no? Y de hecho estamos ahora en esa era de Acuario,
en la era del divino femenino, en la era de la compasión, en la era de la unidad. En la era de esta quinta dimensión, que es donde vamos y donde queríamos llegar. Y para subir a eso tenemos que hacerlo en colectivo, ya es la era de la colaboración, ya no podemos hacerlo individual, ya no existe el yo, no hay nada que funcione que tú hagas solo, todo es en equipo, trabajo colectivo. No vale, oye, pues yo me salvo, pero este que se quede ahí. No vale ya, eso ya no va a valer. O sea, si no avanzamos todos, si no vamos todos como uno, ciertamente esto no funciona y ni va a ocurrir. O sea, y si no, la Tierra va a tomar medidas, que es lo que está ocurriendo, de una forma provocadas o no, pero cuando cambie su vibración solamente podrá, y recordar esto, solamente va por una ley de armonía básica, de simpatía vibracional. Solo el armónico puede estar con el armónico. O sea, pensar un cuenco o la misma voz, y ahí Rocío también sabe de esto, cuando yo armonizo mi frecuencia, veréis que a veces una copa resuena hasta se puede romper. Y mirar a veces, dar un grito, a mí a veces tenía un cuenco y empezó el cuenco a sonar, porque lo que estamos haciendo es vibrar, resonar en esa misma frecuencia. Entonces esa quinta dimensión, que realmente es un estado del ser, un estado de conciencia, como decíamos antes, que ya es sentirse parte del todo, sentir esa unidad, estar fuera de la dualidad y estar en el amor incondicional. Ese amor que no tiene condiciones, no es que esto es para, te quiero para como una yo charla. No es te quiero o sea, como y yo no te quiero mientras tú me quieres. Es un amor incondicional que realmente son emociones que salen del corazón, del ser, de la conexión con tu ser superior, de la conexión con el universo y sentirse ya en esa conciencia universal, en esa conciencia crística, ¿no? Y sentirse parte de esa red del universo que realmente, bueno, pues es a lo que vamos, a esa quinta dimensión, que no es que sea algo esotérico, es que es algo real y eso es aquí, en un estado del ser y todos lo podemos lograr junto con la Tierra, si pues conseguimos dejar de vibrar en esas emociones bajas y seguir aprendiendo a vibrar en esas emociones altas. Tendremos nuestras bajadas y subidas, lo importante es que podamos, ¿no?, cada vez volver más rápida, efectivamente, que no sean tan distantes, no puedo pasar de la venganza a la aceptación de golpe, de la ira con sentimientos de venganza. Pensar una cosa, alguien que está en un modo ya, digamos, más conectado en esas frecuencias que os comentaba Emma antes, ya superiores, no puede pasar a un sentimiento de culpa, o sea, porque ya ha trascendido esa vibración. No es porque no pueda físicamente, o podría, pero es como si yo ya estoy vibrando, a ver, yo dejé de comer carne o estoy en una dieta determinada. No es que no puedo, pero lo más seguro es que si vuelvo a comer carne después de 5 años me muera, o me dé una indigestión que mi estómago explote. Es que no te lo pide el cuerpo. Es que ya pasa lo mismo, si yo ya manejo, y lo veréis, una vibración, lo que se llama de alta frecuencia, ya no, ¿me puedo enfadar algún día? Pues sí, pero rápidamente vas a volver a tu estado. Pensar que es como, creo que lo comentaba un día, como una goma cuando está tensada o un osciloscopio, pensar en las ondas. Cuando yo suelto una goma no me va al centro, hacia así. Se trata de cómo hago para quitar las crestas de arriba, pero también las de abajo, y mantenernos en una curva más o menos, no plana nunca va a ser mientras estemos aquí, es imposible, pero sí lo más, digamos, claro, y también pues, vamos subiendo, es como en una escalera ascensional, y vamos subiendo, nos tenemos que instalar en el nuevo escalón al que hemos subido, estar un tiempo ahí, seguramente a lo mejor volvamos a bajar, pero luego nos damos cuenta de que hemos bajado, eso es lo importante, estar atentos en qué nivel estamos para poder corregirnos, estar en esa autoobservación continua para poder volver a ese estado, ¿no? Una vez que ya lo pruebas, lo experimentas y te sientes bien, vuelves rápidamente. Entonces, sí, lógicamente te van a seguir ocurriendo sucesos, vas a seguir teniendo conflictos porque hay gente que está afuera, a lo mejor no tiene las mismas herramientas que tú estás manejando y te está también probando, ¿no? Es una manera que también tiene el universo de ayudarte a asentar, a integrar pues estas nuevas frecuencias en las que estás, ¿no? Poniéndote situaciones para que te des cuenta nuevamente en la dualidad de que has bajado de frecuencia y puedas, pues con los mecanismos o con pues algunas técnicas que estamos hablando, volver a subir. Y una de las técnicas ideales, ¿no?, para mantener esa frecuencia elevada es la respiración. Es la respiración. Sentirte calmado, respirar y
poder retomar, ¿no?, el control de tus emociones. Pues vamos a dar paso a Yolanda, nuestra querida compañera y amiga, para que vamos a hacer yo le llamo meditación, ella me decía que es más un ejercicio, pero bueno, en el fondo es cómo ayudaros con un tipo de respiración que lo que hace es armonizar nuestro corazón y nuestra mente. Y antes de pasar rápido, sí quería deciros una cosa, es aprovechar esta situación que tenemos, porque al estar en casa durante este tiempo es la mejor oportunidad que tenemos de observarnos. O sea, como muchas veces veréis que estás en modo plano porque, bueno, ni estás ni para aquí ni para allá. Que no te da tiempo ni a pensar. Pero de repente, por algo, aunque sea poco, que le hace pareja, amigos, hijos, o que te has cabreado o te has levantado la mañana, verás que te sales de ese centro. Si os dais cuenta, vais a tener una oportunidad enorme de poder ver que te has salido de ese centro. Y entender y miraros desde fuera, porque os va a decir muchísimo de cómo estáis. De hecho, creo que esta situación también la podríamos comparar con una metamorfosis, ¿no? Nos estamos todos metiendo en nuestra crisálida para hacer esa transformación. Entonces hay que aprovechar, ¿no?, esos momentos de introspección, esos momentos con uno mismo también para poder hacer este trabajo interior. Entonces, bueno, vale, vamos a pasar a Yolanda. Hola Yolanda, ¿nos escuchas? A ver, ¿tu micro funciona? Yolanda. Hola, sí. Ah. Sí, ¿me oís a mí? Sí, sí, totalmente. ¿No te ¿Me vemos? oye bien? No, ¿No me veis? No, si la vemos y queremos. Vale, sí, no, ok. sí. Sí, te vemos. Vale. Bueno, vale, pues nada, muchas gracias Emma y Enrique por todo este ratito, de todo esto que hemos estado escuchando tan interesante. Y ahora, bueno, sí, realmente la coherencia cardíaca es una técnica que desarrolló un instituto americano que se llama el Instituto HeartMath, y realmente porque hacen muchas investigaciones para demostrar la relación que existe, la conexión que existe entre el corazón y el cerebro. Es una técnica que se utiliza fundamentalmente para el control del estrés, de ese estrés crónico, no de ese estrés, un poco lo que hablabas antes cuando hablabas de la parte de las emociones, no de ese estrés inicial que nos puede ser útil incluso en determinadas situaciones, sino ese estrés que ya se convierte en una situación crónica, en una situación que ya nos empieza a producir una serie de sintomatología, ¿no?, de irritabilidad, de falta de concentración, falta de memoria, alteraciones digestivas o de cualquier otro tipo. Para no enrollarme mucho, lo que vamos a hacer es, yo te decía que no es tanto una meditación, que es más bien una técnica. Es una técnica en la que se realiza en varios pasos. El primer paso sería el paso de tranquilizar el corazón y vamos a ver cómo lo hacemos a través de un tipo de respiración concreto. Hay un siguiente paso sería tranquilizar la mente y después ya sería generar esa conexión entre el corazón y la mente. El primer paso que tenemos que hacer para tranquilizar el corazón, pues lo primero de todo sería poner el foco en la zona del pecho. Nos podemos incluso poner la mano izquierda sobre el pecho, sobre el esternón, justo donde está el chakra del corazón, para llevar nuestra atención a esta zona, ¿no? Y cuando estemos ahora haciendo esta técnica de respiración, vamos a estar siempre con la atención puesta en esta zona. Lo que tenemos que hacer realmente es dirigir la respiración como debajo de la mano. Y vamos con la respiración vamos a empujar la mano como para hacer hueco, ¿no?, para hacer como espacio debajo de la mano en el pecho, ¿no? Voy explicando un poco, o sea, lo que se trata es de inspirar y exhalar al mismo ritmo. Generalmente cuando estéis en casa, lo queráis hacer vosotros solos, podéis buscar en YouTube lo que yo estoy intentando poneros, que ahora intento ponerlo para que veáis que simplemente es una imagen en la que tú sigues una bolita que sube y que baja, entonces cuando sube la bola realizas la inspiración y cuando baja realizas la exhalación. Siempre de esta manera que os he dicho, con la mano sobre el pecho, intentando con la inspiración empujar la mano para hacer espacio en el corazón. En YouTube hay varios vídeos de estos y si no conseguimos, voy a ver si puedo hacerlo ahora. Nada, lo único que tenéis que hacer es cerrar los ojos, llevar la atención, como os he dicho, a la zona del pecho, donde tenéis la mano puesta. Y vamos a empezar a inspirar contando hasta 5 y exhalar contando también hasta 5.
¿vale? Vamos a hacer una inspiración y exhalación siempre al mismo ritmo. Recordar que con cada inspiración vamos a empujar la mano para hacer como espacio en el pecho, y de esta manera, poquito a poco, vamos a ir tranquilizando el corazón. Me voy a callar un ratito, simplemente si queréis subir un poquito la música, y vosotros, cada uno internamente, que vaya mentalmente contando 5 al inspirar y 5 al exhalar. Vamos a permanecer así durante por lo menos 1 minuto, de manera que vayamos notando poco a poco el efecto de esta respiración. Seguimos entonces contando 5 en la inspiración y 5 al exhalar. ¿La música la oís, la que tengo yo puesta? Porque la música también lleva el ritmo. Bueno, lo que podemos ahora, una vez que ya más o menos tenemos controlada la técnica de la respiración, inspirando y exhalando, el siguiente paso sería tranquilizar la mente. Para esto lo que tenemos que hacer es hacer una visualización. Tenemos que visualizar que esto se hace como detrás de la frente. Vamos a visualizar un lugar, un espacio, puede ser también una situación, pero siempre una situación a lo mejor nos puede llevar de una emoción a otra, ¿no? Lo ideal es que sea un lugar, puede ser ficticio, puede ser real, que os produzca mucho bienestar. Si es un lugar que conocéis, vuestra playa preferida, un lugar en la montaña, en el campo, o en vuestra casa, puede ser incluso pues, alguna zona vuestra que tengáis en casa donde os sentís muy bien. Tiene que ser un sitio que os produzca paz y bienestar. Entonces, una vez que conseguimos visualizar esto, siguiendo con este tipo de respiración que estamos haciendo, vamos a realizar la conexión de esta imagen como si la lleváramos debajo de la mano, donde lo tenemos en el pecho. Como si realmente pudiéramos visualizar en nuestro pecho esa imagen de ese lugar idílico para nosotros. Lo que conseguimos también llevando esta imagen al pecho debajo de nuestra mano es no solamente imaginar o visualizar este lugar, sino también sentir la emoción que nos produce el estar en este sitio que es especial para nosotros. Entonces vamos a seguir manteniendo ese ritmo de respiración
inhalando, contando mentalmente hasta 5 y exhalando, contando mentalmente hasta 5. Con esa imagen de ese lugar idílico en el centro de nuestro pecho y con esa sensación o ese sentimiento, esa emoción positiva, ese bienestar, esa paz, esa tranquilidad, ese lugar nos produce. De esta manera lo que conseguimos es que ese sentimiento, esa sensación de bienestar se irradie desde el corazón a todo nuestro cuerpo. Seguir durante algunos segundos más con este tipo de respiración y la conexión con esa emoción positiva. Y de esta manera dejamos que este estado de bienestar y de felicidad irradie desde el pecho por todo el cuerpo. Cuando queráis podéis ir poco a poco volviendo a vuestro ritmo de respiración normal y cada uno cuando lo desee puede ir abriendo los ojos y volviendo aquí a nuestro círculo. Esta es una técnica realmente muy efectiva. Lo que tenemos que hacer para conseguir realmente resultados es practicar. O sea, este tipo de respiración y la conexión con ese sentimiento de bienestar que nos produce esa visualización de ese lugar especial para nosotros, hay que estar practicando pues, diariamente. La recomendación es hacerlo por lo menos 2 o 3 veces al día durante 5 a 10 minutos. De esta manera lo que vamos a generar es un estado de coherencia, por eso se llama coherencia cardíaca. El estado de coherencia realmente no es más que el estado de máximo equilibrio, ese estado en el que todos nuestros sistemas, no solamente el corazón, sino todos los sistemas, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el sistema endocrino, están en equilibrio y están funcionando correctamente. Casi podríamos decir que coherencia es lo contrario del estado de estrés, ¿no? Por lo menos de ese distrés, del estrés malo, entre comillas, del estrés crónico. Y se han visto solamente practicando este tipo de respiración de esta manera, se han visto resultados increíbles, ¿no? En personas con mucho estrés y incluso con temas de ansiedad, depresión, etc. Entonces, bueno, hemos hecho una práctica muy, muy cortita, pero espero que os haya servido y si alguno de vosotros quiere que os la pase por escrito o algo así para tenerlo, cuando queráis practicar, tenerlo más a mano, pues me lo decís y os lo paso encantada. Muy bien. Genial, Yolanda, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Y en este estado tan idílico que nos has dejado, ese que estamos ahora mismo, pues vamos a hacer el círculo de visualización. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en nuestro
círculos presenciales y la verdad que ha sido una experiencia súper bonita. Para los que no la habéis compartido va a ser difícil que a lo mejor podáis sentir lo mismo que sentimos en ese momento, pero vamos a intentarlo de forma virtual, poder tener esa energía y crear esa energía que creamos. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a hacer una visualización conjunta, colectiva. Me gusta poner siempre que hablo de esto el ejemplo de Martin Luther King, que lo que hizo en aquel discurso de I Have a Dream, de cuando bueno, pues empezó todo ese cambio en el mundo el apartheid, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue reunir a miles de personas en una explanada y todos estaban soñando, visualizando esa misma realidad. Y lo decía con palabras muy concretas y muy detalladas, ¿no? Cómo él visualizaba esa sociedad en la que no había separación entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. Entonces, todo eso hizo que muchas mentes visualizando esa misma realidad se pudiera conseguir en menos tiempo lo que llevaban 100 años que no habían conseguido. Entonces, bueno, ahora mismo estamos creando un nuevo mundo, estamos en ese tiempo de cambios, cambiando de era, como hemos visto, y en el tiempo fuera del tiempo, a partir del 2012, hasta que podamos construir ese nuevo mundo, esa nueva realidad, quinta dimensión, y lo podemos hacer entre todos. Entonces, la propuesta es que en este estado de coherencia en el que estemos, podamos cada uno, vamos a abrir los micrófonos a todos, para que cada uno libremente pueda expresar esa visualización, cómo imagina ese mundo en el que quiere vivir. Tenéis todos los micrófonos abiertos, vamos a empezar, recuperamos nuestra coherencia cardíaca y cada uno pues hace su aportación de esta manera. Yo tengo un sueño en el que no existen enfermedades, en el que todas las personas viven en paz, en armonía y sin ningún tipo de carencia, porque hay abundancia para todos. Y así es. Yo tengo un sueño en el que el ser humano ha trascendido esta forma de ver el mundo en 3 dimensiones y estamos ya en una 5ª dimensión donde todos estamos unidos, donde todos nos cuidamos y donde todos juntos pasamos a otra vibración de amor, unidad y conexión. Así es. Y así es. Yo tengo un sueño en el que no hay miedos, no hay culpas, no hay vergüenzas. Todo el mundo es libre de manifestarse como quiere y de relacionarse con quien quiere. Así es. Así es. Yo tengo un sueño en el que el dinero no existe y lo único que pasa entre nosotros, de persona a persona, es el amor y la alegría y el conocimiento. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño en el que todo es alegría y no hay rencores. No sé si el sonido está llegando bien. Sí. Sí. Pues yo tengo un sueño en el que todo es alegría, no hay rencores, no hay envidias. Vivimos más en relación con los otros y en el exterior, pero también mucho en el interior. Así es. Y así es. Y así es.
Yo tengo un sueño en el que los animales son nuestros compañeros y ya no son nuestro alimento, y están ahí a nuestro lado para darnos sabiduría, para darnos compañía y darnos afecto. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño en el que no hay guerras. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño en el que dedicamos nuestro tiempo a hacer lo que nos gusta, a expresar nuestro arte, nuestra creatividad. Y si trabajamos es porque nos gusta, precisamente porque a través de ese trabajo, de esa profesión, estamos desarrollando nuestro máximo potencial y poniendo nuestros talentos al servicio de los demás. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño, ¿se me escucha? Sí. Sí. Donde prevalece el bienestar de la humanidad, desde el amor, el cuidado entre nosotros, la paz, la unión, sobre todas las cosas, Yes. sobre todo el económico. Y así es. Y así es. Y así Y es. así es. Yo tengo un sueño en el que haya muchos, muchos más círculos por todo el planeta repartidos y entre todos generemos la masa crítica suficiente para despertar todos y alcanzar juntos la siguiente frecuencia. Y así es. Y así es. Así es. Yo tengo un sueño donde el amor es la lengua de comunicación oficial en todo el mundo. Y así es. Así es. Así es. Y así es. Yo tengo un sueño donde la meditación se realiza desde muy pequeñitos los niños en los colegios y es algo muy habitual y muy normal para todo el mundo. Así es. Y así Y es. así Y es. así es. Yo Yo tengo un tengo un sueño. sueño donde todos caminamos por la calle con confianza, sin miedo, sin represalias de ningún tipo, sin rencores, sin resentimientos, y estamos felices y tranquilos en un mundo en paz, sin guerras. Y así es. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño en el que vivimos en armonía con la madre tierra y la cuidamos como madre nuestra que es, y nos nutrimos de su energía y nos purificamos a la vez que la purificamos a ella. Así es. Sí. Entonces, bueno, pues nada, vamos a dar por concluida esta meditación y pasamos a hablar a quien quiera hacer una pregunta, quien quiera hacer algún comentario, pues también que nos pida, levante la manita y que nos pida el micrófono. Vuelves a silenciar a todos y vamos dando el micrófono uno a uno a quien quiera hacer alguna pregunta o comentar algo. ¿Alguien? Bueno, si quieres lo dejamos abierto y que pregunte. A Nuria tampoco se le oye, no sé.
¿Alguien quiere hablar algo? A ver, Nuria, que te hablamos al micrófono. Abre el micrófono a Nuria. Abro todos. Bueno, ábrelo a todos, ¿vale? Pero Sí, es que no funcionaba, a ver si uno a uno funciona. No, es que si está abierto, no lo ves. Es un tema de bueno. A ver, a mí... Yo había levantado la mano, pero no sé si me habéis visto. Sí, te oímos. Tengo ahí la manita puesta. Sí, nada, bueno, que lo primero de todo, bueno, ya os he dado las gracias antes, pero una vez más, vamos, el tema a mí me parece interesantísimo el elevar, el cómo elevar nuestra vibración, porque realmente creo que es la mejor manera de sentirse bien y de estar sanos y de estar, bueno, pues tender hacia esas emociones más elevadas, más positivas, ¿no? Es muy interesante el libro de Hawkins. Él tiene un libro anterior que se llama El poder contra la fuerza, donde explica cómo llegó a realizar esta escala de emociones y dónde está la mayoría de las personas del planeta que están en el punto medio, que es el del coraje. Y luego pues esas personas tipo la Madre Teresa, etcétera, que están ya en vibraciones pues de los 600 para arriba, ¿no? Me parece súper interesante y el de dejar ir no lo he leído, o sea que gracias por la recomendación, que lo haré. No hemos hablado, pero vamos, me parece básico de otras cosas como más de principio, ¿no? Para elevar la vibración, que es el tema de una alimentación sana y natural, también del descanso, del ejercicio físico, de cuidar nuestro cuerpo, o sea, todas esas cuestiones del contacto con la naturaleza, lo que hacemos con estos paseos mágicos maravillosos, de conectar con la energía de la tierra, andando descalzos por la hierba o por la tierra, todas estas cosas son prácticas muy sencillas y cosas muy básicas que podemos hacer y que no debemos olvidar que también nos ayudan a elevar la vibración. No sé si tenéis en ese sentido alguna recomendación o algo, pero vamos, yo creo que es importante. Lo hemos hablado, quizá por eso se nos ha pasado a comentar. El tema de la alimentación es muy importante. De hecho, te digo, pues ya el hecho de desde que estoy con Emma, he dejado de comer carne, era Enrique, perdona, no se te escucha. Es que hay un micrófono abierto que da interferencias. Si quieres silenciar a todos porque no se te oye, te está Silencianos a todos, sí. Vale. Sí, bueno, he silenciado a todos. Si luego alguien quiere hablar, que nos lo escriba. Levanta la mano. O levanta la mano y ya lo vemos. Sí, decía que yo, casualmente, desde este retiro, ¿no? Y de este tiempo que estamos juntos, pues casi he dejado de comer carne. O sea, no es que comiera mucha carne, pero en estos últimos meses ya era un tema de pues, pollo, quizá, algo más suave. Pero bueno, la verdad es que justo hemos tenido la suerte que te digo, las causalidades, que el día antes, 2 días antes, ¿no? de estar aquí ya recluidos, encontramos un huerto ecológico al lado de casa, el cual nos está sirviendo todas las semanas frutas y verduras ecológicas, lo cual es un lujo, ¿no? Entonces sí, ciertamente estamos cambiando la alimentación y eso ayuda a mantener una vibración más alta. Claro. Pero sí me gustaría decir algo, porque sí hay mucha gente que, bueno, pues dice, y bueno, pues yo si como, tú no comes, aquel come. Hay, dentro de los evangelios de Nag Hammadi o los apócrifos, hay, creo que era el de Tomás o el de Felipe, decía una frase que estaba subida a Jesucristo. Hablamos, lógicamente, como decíamos al principio, sin religiones, ¿no? Sino como algo diferente, que decía que es algo para meditar. Dice, no es tan importante lo que entre por la boca como lo que salga por ella. O sea, quiere decirse que eso va a tener mucha relación con esa vibración interna nuestra. O sea, si realmente somos un ser conectado, el hecho de que comas algo de más o de menos, o de un tipo o de otro, no va a ser tan importante si realmente tu vibración es la que es y lo que proyectas hacia afuera es amor, es conexión, es esa vibración que estamos comentando. Ciertamente, en una vibración ya de la escala que estamos viendo, en el miedo, en la culpa
todo aquello que ciertamente entre, si encima estamos generando, que no hemos hablado de ello, de un pH ácido en vez de básico, pues ciertamente sí va a tener unas connotaciones muy fuertes, ¿no? Para mí el tema de comer carne tiene sobre todo más que ver con la energía que tiene esa carne, ¿no? Cuando es por un poco cómo están siendo los animales que nos comemos tratados, cómo mueren en pánico. Ese pánico se traslada a todas sus células. Y eso nos lo comemos, o sea, nosotros estamos comiendo energía de miedo cuando estamos comiendo animales, ¿no? Eso es desde mi perspectiva. También, ciertamente, cuando comemos verduras, vegetales, que bueno, pues están siendo tratados con insecticidas, herbicidas, todos estos temas antiplagas, pues también tienen otra frecuencia más baja que una verdura, un vegetal, una fruta que ha sido cultivada de forma ecológica. Ahí tenemos pues toda la energía viva, ¿no? O sea, los alimentos cuanto más frescos, cuanto más vivos, pues tienen una mayor vibración y eso también al final decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Entonces es importantísimo, como bien dices, la alimentación y también el agua. El agua, cuanto más pura, depurada, filtrada, que le eliminemos el cloro, todos los microorganismos, virus, bacterias que tiene, pues también nuestro cuerpo va a agradecerlo. Todo esto también tiene mucho que ver con el cambio que vamos a tener en el ADN que ya estamos teniendo como humanidad, que de hecho cada vez nacen más niños que ya de por sí vienen vegetarianos los niños, o sea, ya es algo increíble, ¿no? Y con un conocimiento impresionante, ¿no? Pero que tiene que ver con ese cambio de ese ADN que vamos a pasar de tener en esta nueva tierra, en este nuevo mundo, en quinta dimensión, como lo queremos llamar, vamos a tener un cuerpo más sutil, en base de silicio, ya no de carbono, ¿no? Inclusive se dice que en el futuro no necesitaremos ni comer, ¿no? Que nos alimentaremos del prana, energía, ¿no? Universal o haremos fotosíntesis. Se llama más energía solar. Realmente los seres evolucionados, hablamos de esas dimensiones superiores, se alimentan de luz solar, ¿no? Llámalo fotones, llámalo energía cuántica, llámalo como quieras llamarlo. Realmente va a llegar un punto que no necesitaremos comer, ¿no? Y aún así también, lo que es también alguna tradición, parece que es dentro de la religión, pero no lo es realmente, que es bendecir, agradecer los alimentos y bendecir. La gratitud es una de esas emociones ligadas a la alegría, al amor, a esas emociones del corazón. Agradecer los alimentos y bendecirlos, también sabes que podemos cambiar, ¿no? La vibración de un alimento pues con buenas palabras, ayudándole también, vibrándole, hablándole al alimento, igual que a las plantas, para poder ayudarle a que vibre lo que en alta frecuencia lo que vamos a meter en el cuerpo. Y por supuesto lo que decíamos, el contacto con la naturaleza, los paseos mágicos lo hemos experimentado, ¿no? Nos vamos a la naturaleza y es que se nos pasa el tiempo, no tenemos, o sea, empezamos a fluir, a estar como niños, sale nuestro niño interior, saltamos, damos brincos, no sentimos cansancio. Sí, la radiación solar, de hecho, si veis por ahí chats y internet, uno de los problemas principales es que al confinarnos están limitando esa salida y no solo eso, esa radiación solar que es vital y necesaria para todos nosotros, lo cual es preocupante, ¿no? Claro, lo cual hace más necesario que podamos contrastar, ¿no? O contrarrestar esa falta de sol y esa falta de aire, de paseos que estamos teniendo, pues con una vibración dentro de casa, con música o con otras cosas, o con esa conexión, con esos ejercicios que nos comentabas, Yolanda, de conexión, de coherencia cardíaca, para poder contrarrestar esa falta de naturaleza o de contacto social que también hace que elevemos la vibración. Así es que, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario por ahí? ¿O quieres comentar algo más, Yolanda? Activo a todos. Ah, vale. Digo, sí, estaba acallada. No, nada, no, estoy totalmente de acuerdo. Desde luego que una vez que tu vibración ya está a un nivel mucho más elevado, evidentemente no importa tanto lo que entra por la boca, ¿no?
que es algo que vas a poder asimilar perfectamente, sea lo que sea, porque tu vibración ya va a estar a otro nivel. Pero creo que en el momento que estamos, para la mayoría de las personas, creo que es un buen punto para empezar, ¿no? Este junto con muchos otros, ¿no? El tener en cuenta que hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el cuerpo también, no solamente el espíritu y la mente, sino también el cuerpo, que es lo que hoy por hoy nos mantiene aquí Y el descanso. anclados, ¿no? En conexión con la tierra. Y ahí tenemos a Eva María, ¿no? Que querías hablar. 4. Eva, adelante. Pues nada, yo quería daros las gracias, la verdad, que me ha gustado mucho la sesión, es la primera vez que me conecto y nada, me ha encantado. Muchísimas gracias, la verdad. He aprendido un montón y nada, a ver si pasa todo esto. Sí, Muchas gracias. Es lo que queremos todos, que pase, ¿no? Vamos a ver. ¿Querías Y un hacer saludo. alguna pregunta o solamente...? Pues sí, bueno, me gustaría haceros muchas preguntas, pero ahora la verdad no se me ocurre ninguna. Vale, está bien. A ver, Bueno, ahí tienen nuestros datos y como les digo siempre, estamos por WhatsApp y escribir o por correo. Y bueno, pues lo mismo, si necesitáis personales, o sea, duda que tengáis o necesidades a veces de documentación, libros, tenemos mucha documentación, libros y de muchos temas. Entonces, cualquier inquietud, pues por favor nos contactáis. Pues muchas gracias, así lo haré. Os he dejado en el chat también, perdonad, os he puesto el correo mío por si alguno me queréis hacer cualquier pregunta o queréis que os envíe lo de la coherencia cardíaca o cualquier otra cosa, pues me escribís también tranquilamente y os lo envío encantada. Gracias, Yolanda, porque veo que efectivamente hemos puesto tus redes sociales ahí en la diapo, pero... Lo he puesto, no, se lo he enviado, me parece a Julia solo. Esperar que ponga a todos. A todos, porque hemos No sé si lo... Ahí tenéis las redes sociales de Yolanda y de Ciencia 8, Espacio Ciencia 8, Facebook, LinkedIn y Instagram. Facebook, Yolanda publica también todas las actividades que estamos Ahora haciendo. sí. Aparte, bueno, nosotros tenemos nuestras redes, pero Yolanda las publica. Y también, si queréis dejar, si queréis recibir más actividades que hacemos más, pues tanto a Yolanda como a nosotros, nos podéis escribir por email o por teléfono y nos dejáis nuestros datos. Genial. ¿Alguien más quería comentar algo, preguntar algo? Con las 9 justos. Damos Pues unos nada, minutitos para la última pregunta. sí. Nada, mira a ver si hay alguien que No. por ahí. Levantar la mano si queréis algo. Pues, vale, pues entonces nada, muchísimas gracias. Espero que haya salido bien porque es el primer evento online que hacemos y creo que ha aguantado técnicamente, que a veces es complicado, pero sí, parece que funciona. O sea que vamos a utilizar esta plataforma mientras tengamos para poder hacer algunos otros webinars y bueno, la idea ya de planta, estamos pensando que como estamos todos así, y en vez de cada 15 días, pues hacerlo a todos cada jueves, para pasarlo a la semanal. Y pues luego ya hacer unos temas puntuales también, que puede ser dentro de lo que es el círculo, pero tenemos temáticas también, charlas o tertulias, que ya os comentaré. A ver, no sé, Rocío, que dice que también tenía ganas de compartir, pero no sé qué te pasa con el audio. Rocío, tu audio me sale como que está activo, o sea, tiene que ser algo de tu ordenador que o no está activado o no lo está supervisando. Si no, prueba, no sé si por el móvil o por el ordenador, prueba entrar por el sitio, no sé. A ver, y tampoco estamos viendo lo que has puesto en el chat, a ver si lo has puesto en privado a alguien. Rocío. ¿Vale? En el chat, mira a ver si lo has puesto en privado. Bueno, no sé si me escuchas. Bueno, pues estas son las cosas que he hecho. La siguiente lo haremos mejor, ya haremos más y mejor. Entonces, muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Besos. Bueno, muchas gracias.
Gracias a todos por estar ahí y a vosotros también por la iniciativa y por organizarlo. Gracias. Estaremos en contacto. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Gracias. Cuidaros mucho. Igual, chao.